¿Qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI, Jeep, Nissan, Dodge, Ram, BMW, Ford, GM, etc. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. En el pasado, cuando diagnostiqué un código almacenado P0388, fue debido a que el módulo de control del tren motriz PCM detectó una señal de alto voltaje de entrada desde el sensor secundario de posición del cigüeñal CKP. En un sistema que utiliza múltiples sensores CKP, el sensor B generalmente se refiere a un sensor CKP secundario. Los sensores CKP controlan la velocidad del motor, RPM, y la posición del cigüeñal. El PCM usa la posición del cigüeñal para calcular el tiempo de encendido por chispa. Los árboles de levas giran a la mitad de la velocidad del cigüeñal, por lo que es importante que el PCM pueda distinguir entre la admisión del motor y los impulsos de escape, rotaciones. El sensor CKP y cada sensor de posición del árbol de levas CMP tienen uno o más circuitos dedicados a proporcionar al PCM una señal de entrada, una señal de referencia de 5 voltios y una conexión a tierra. Los sensores CKP son típicamente de la variedad electromagnética de efecto Hall y están montados en el exterior del motor. Se colocan muy cerca, generalmente solo varias milésimas de pulgada, a un circuito que completa la tierra del motor. Esta tierra del motor suele ser un anillo reluctor con dientes mecanizados con precisión, fijado a cada extremo del cigüeñal o integrado en el propio cigüeñal. Los sistemas con múltiples sensores CMP pueden usar un anillo reluctor en un extremo del cigüeñal y otro mecanizado en el centro del cigüeñal. Típicamente, el sensor CKP está montado de manera que el anillo reluctor del cigüeñal pase dentro de varias milésimas de pulgada de su punta magnética. A medida que gira el cigüeñal, las áreas elevadas del anillo reluctor completan un circuito electromagnético con el sensor. Las hendiduras entre las áreas elevadas interrumpen el circuito brevemente. El PCM percibe estas terminaciones e interrupciones rápidas del circuito como un patrón de forma de onda que representa fluctuaciones de voltaje. El PCM compara constantemente las señales de entrada de la posición del cigüeñal y los circuitos del sensor de posición del árbol de levas. Si el voltaje de entrada CKP es demasiado alto durante un periodo de tiempo establecido, se almacenará un código P0388 y se iluminará una 1000. Otros códigos de falla del sensor de posición del cigüeñal B incluyen P0385, P0386, P0387 y P0389. Código de gravedad y síntomas. Cuando se almacena un P0388, es probable que lo acompañe una condición de no arranque. Por esa razón, este código debe clasificarse como severo. Si el motor arranca y funciona, sigue habiendo un alto riesgo de una condición de no arranque en el futuro cercano. Los síntomas de este código pueden incluir: el motor no enciende, el tacómetro, si está equipado, no registra las RPM cuando se arranca el motor, vacilación ante la aceleración, bajo rendimiento del motor, disminución de la eficiencia del combustible. Causas. Las posibles causas de este código son: en sensor CKP defectuoso, cableado abierto o en corto al sensor CKP, conector corroído, empapado de líquido en el sensor CKP, error de programación de PCM o PCM defectuoso, el alternador se sobrecarga y afecta la operación de PCM. Procedimientos de diagnóstico y reparación. Se necesitará acceso a un escáner de diagnóstico adecuado con un voltímetro, ohmímetro, DVOM digital integrado y un osciloscopio antes de diagnosticar un código P0388. Como fuente confiable de información del vehículo, también necesitaré acceso al data de Y. Los diagnósticos de código más exitosos comienzan con una inspección visual de todos los mazos de cables y conectores relacionados con el sistema. Los fluidos a base de petróleo pueden comprometer el aislamiento de protección en el cableado y conducir a cortocircuitos o circuitos abiertos y un P0388 almacenado. Por lo tanto, los circuitos, sensores eléctricos o conectores que han sido contaminados con aceite de motor, refrigerante o líquido de dirección asistida deben estar inspeccionados cuidadosamente. Conecte el escáner al puerto de
diagnóstico del vehículo para recuperar los códigos de falla almacenados y congelar los datos del cuadro. Escriba esta información, ya que ayudará si el P0388 demuestra ser intermitente. Pruebe el vehículo, si es posible, para ver si se restablece el código. Si esto es, localice un diagrama de cableado del sistema desde la fuente de información del vehículo y verifique el voltaje en el sensor CKP. Por lo general, se utiliza una referencia de 5 voltios para el funcionamiento del sensor CKP, pero verifique las especificaciones del fabricante para el vehículo en cuestión. También debe estar presente una señal de tierra y uno o más circuitos de salida. Continúe con el siguiente paso si se detectan voltaje de referencia y señales de tierra en el conector del sensor CKP con el DVOM. Desconecte el conector eléctrico del sensor CKP en cuestión y pruébelo de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Reemplace el sensor CKP si los niveles de resistencia no cumplen con las especificaciones del fabricante. Si los valores de resistencia del sensor CKP se alinean con las especificaciones del fabricante, continúe con el siguiente paso. Después de volver a conectar el sensor CKP en cuestión, conecte el cable de prueba positivo del osciloscopio al cable de salida de señal y conecte el cable negativo al circuito de masa del sensor CKP. Encienda el osciloscopio y seleccione la configuración de voltaje adecuada. Arranque el motor y observe el patrón de forma de onda en el osciloscopio. Concéntrese en picos inesperados o problemas técnicos. Si se detectan picos o fallas, mueva cuidadosamente el mazo de cables y el conector del sensor CKP en cuestión para determinar si el problema es una conexión floja o un sensor defectuoso, y hay un anillo reductor roto o desgastado, o si la punta magnética del sensor CKP tiene restos metálicos excesivos. Puede causar bloques de voltaje faltantes en el patrón de forma de onda. Continúe con el siguiente paso. Si no se encuentran problemas en el patrón de forma de onda, localice el conector PCM, inserte los cables de prueba del osciloscopio en la entrada de señal del sensor CKP y los circuitos de tierra, y observe el patrón de forma de onda. Sospeche un circuito abierto o en cortocircuito entre el conector del sensor CKP y el conector PCM. Si el patrón de forma de onda cerca del conector PCM es diferente de lo que se vio cuando los cables de prueba se conectaron cerca del sensor CKP. Si este es el caso, desconecte todos los controladores relacionados y pruebe los circuitos individuales con el DVOM. Los circuitos en cortocircuito o abiertos deberán repararse o reemplazarse. Es posible que tenga un PCM defectuoso o un error de programación de PCM si el patrón de forma de onda es idéntico al que se vio cuando los cables de prueba se conectaron cerca del sensor CKP. Notas de diagnóstico adicionales. Algunos fabricantes recomiendan que los sensores CKP y CMP se reemplacen como un conjunto. Utilice boletines de servicio técnico para ayudar en el proceso de diagnóstico.